Bueno, pues estamos ya aquí para la última sección de este módulo, en el que vamos a hablar de este protocolo OSC, también conocido como Open Sound Control. Bueno, este protocolo fue creado por Adrian Fried y Matt Wright, y bueno, fue creado justamente pensado en dispositivos musicales. En un momento en el que MIDI ya había sido explotado por un buen tiempo, ya se había utilizado demasiado y los instrumentos digitales ahora ya estaban trabajando con otros sistemas, trabajando con software, trabajando con redes modernas. Entonces diseñaron este protocolo en el que en lugar de comunicarse necesariamente entre dispositivos musicales como era el caso del MIDI, en este caso ahora simplemente se creó un protocolo que era totalmente abierto y que podía utilizarse a través de redes. Y como estaba a través de redes, cualquier dispositivo que se conectara a las redes podría comunicarse, podría estar recibiendo estos datos y de una u otra manera utilizarlo. Está pensado principalmente para música, pero se puede usar en distintos sistemas o en distintos aparatos, pero aún así con la idea de utilizarlo como, digamos, por ejemplo, en conciertos o en cualquier cosa referente a la música, en instalaciones, no sé. La verdad es que es tan eficiente que se puede usar en cualquier otra aplicación. Sin embargo, es en esta área en la que se utiliza. Bueno, este protocolo, como les decía, puede estar en cualquier área y, por ejemplo, podría utilizarse para controlar luces en un teatro. No necesariamente en algo musical, pero podría ser para una obra de teatro o para cualquier otra cosa. Hay ya bastantes aparatos que se comunican con este protocolo y eso es bastante útil. Como les decía, funciona a través de redes y uno de los protocolos más comunes que hay para comunicación en las redes, por ejemplo en el internet o en las redes locales, es el UDP, por sus siglas en inglés, pero en español es Protocolo de Datagramas de Usuario. Ese es digamos, el estándar de cómo se utiliza OSC, pero también estos mismos datos se pueden enviar a través del protocolo serial. Simplemente se codifica, se envía por el protocolo serial y después se decodifica. Una de las grandes ventajas de este protocolo es que, a diferencia del MIDI, no está limitado por aquellos 8 bits. Y si recuerdan, en el video anterior o en el par de videos anteriores, hablábamos que como eran 8 bits, tiene una limitación de números y entonces todo el lenguaje se creó dentro de ese rango de números y todos los parámetros, todas las posibilidades están todo dentro de ese parámetro, de ese rango. Entonces, en este caso, OSC no tiene esa limitación. Como está funcionando en redes modernas, es de alta velocidad, puede funcionar a largas distancias porque tanto se puede usar como en redes locales como enviarse a través de internet siempre y cuando no haya candados para accesar las redes. Entonces se puede utilizar casi sin límites en cuanto a conexiones con distintos tipos de redes. La otra gran ventaja es que como funciona de esta manera muy similar a cómo funcionan las redes de internet, digamos las direcciones web, casi cualquier lenguaje de programación puede implementarlo y por supuesto hay herramientas para distintos tipos de redes que lo pueden utilizar. Como les decía, es muy parecido al protocolo o digamos a la sintaxis que viene en las redes de las páginas web. Por ejemplo, nosotros podemos determinar cualquier forma en que queramos mandar el mensaje y podríamos tener algo parecido a esto. Podríamos tener una dirección de notas y después, al final de esa dirección,
utilizar algo muy sencillo como por ejemplo do. Entonces, en nuestro sistema que creemos ya dentro de nuestro sintetizador, a lo mejor el sintetizador simplemente espera la palabra do. Cuando reciba la palabra do, activa la nota do. Si recibe la palabra fa, activa la palabra fa. Perdón, la nota fa. Se pueden hacer cualquier tipo de combinaciones, lo cual lo hace también muy fácil de leer porque podemos escribir palabras que de hecho nosotros podemos leer. Podemos empezar con una dirección que sea notas, y si queremos, en lugar de esperar la palabra do, tal vez tenemos frecuencia y después tenemos algún número específico que podríamos estar cambiando con algún sensor, por ejemplo. Duraciones, perdón, y el dejo sobre eso, valores de las duraciones de notas, etc. Entonces es bastante intuitivo porque no solo se pueden usar palabras, sino que además es el usuario quien lo diseña. Por lo tanto, siempre va a estar respondiendo a lo que uno quiere. Entonces, prácticamente la manera que funciona es así. Está un dispositivo 1, que digamos sería el anfitrión, y ese dispositivo se conecta a una red. La red, a esa misma red se van a conectar otros dispositivos, puede ser uno o varios dispositivos. Entonces, los datos OSS se están transmitiendo a través de esa red, y cualquier dispositivo que esté conectado a esa red puede leer esos datos que están fluyendo por ahí. Para eso se utiliza, digamos, para poder leer, enviar y leer los datos, se utiliza una dirección IP específica. ¿Qué significa esto? Que se puede especificar un dispositivo, una computadora, una tablet, a la cual se van a enviar los datos, o se puede hacer una transmisión a toda la red, y entonces todos los dispositivos que se conecten podrían estar recibiendo los datos. Así que se tiene la opción de enviar los datos a un dispositivo específico o a la red entera. Y se envían los datos y se selecciona un puerto tanto de entrada como de salida para enviar y para recibir datos. La gran ventaja es que esto es de dos vías. Es decir, el dispositivo anfitrión puede enviar datos mientras que el cliente puede recibir, pero también enviar. Entonces, no existe esa limitante. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona OSC con el ESP32. Y vamos a utilizar un ejemplo en el que, de hecho, el ESP32 no se va a conectar a una red, sino el ESP32 va a crear una red. Va a ser el anfitrión y va a funcionar como el módem que está generando la red. Así que no va a haber una segunda red, no me voy a conectar a un módem, no me voy a conectar al internet, sino simplemente con el ESP32 voy a generar una red y los dispositivos se conectarán a esa red. Ok, entonces vamos para allá y veamos cómo funciona. Bueno, pues ya tengo aquí este código que es con el que habíamos trabajado antes. Bueno, habíamos trabajado cuando hicimos la vez anterior el MIDI, solo que regresé al punto en el que no tengo nada de MIDI aquí en el código. Hice unos pequeños cambios. Primero que nada, agregué aquí algunas bibliotecas que por el momento estas dos no las voy a usar. En un momento más las voy a usar, pero nada más les digo, agregué estas que son un par de bibliotecas nuevas que vamos a usar. Después, la otra diferencia es que agregué esto. Recuerdan que necesitábamos en el video anterior en el que estábamos hablando sobre MIDI, necesitábamos guardar el estado anterior del botón o del potenciómetro para no estar repitiendo y repitiendo la señal, no estarlas enviando todo el tiempo. En este caso, por supuesto, tampoco vamos a querer estar enviando datos en la red todo el tiempo, porque si estamos mandando demasiados datos se va a saturar la red, va a ser bastante lenta y vamos a tener retraso en las señales que necesitamos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a estar siempre revisando el estado en que se encuentra un botón, es decir, ¿está presionado o no está presionado? Cuando la última vez que se recibió señal del botón, ¿estaba presionado o no estaba presionado? Vamos a tratar de estar siempre revisando el estado. Otra cosa que verán es que cambié estos. Antes decían int
como integers, o sea, se trataba de números enteros. Ahora los cambié a una forma distinta de los enteros que se llama int32. ¿A qué se refiere esto? Es simplemente un entero, es exactamente igual que el integer anterior. La diferencia es que este está pensado para 32 bits. ¿Qué es 32 bits? Habíamos hablado antes de los 8 bits que tenía una cierta limitante. En Arduino, de hecho, bueno, hablamos de los 8 bits con MIDI, pero en Arduino de hecho se trabaja con 10 bits. Sin embargo, en ESP32 se trabaja hasta con 32 bits. En realidad también el MIDI puede trabajar con 32 bits. Sí se pueden trabajar con números mucho más grandes. Pero la razón por la que vamos a trabajar aquí con 32 bits o con este tipo de datos específico es porque si lo hacemos de esta manera, siempre vamos a tener que el dato que se está enviando en la red siempre es exactamente de la misma medida, nunca va a variar. Y esto es muy importante a la hora que estamos mandando datos en línea porque, bueno, en la red, porque en la red se llegan a perder datos. Los datos se envían a la red y sobre todo si se trata en este caso de una red inalámbrica, que es lo que vamos a hacer, pueden llegarse a perder datos. Entonces queremos que siempre sean exactamente de la misma medida los paquetes en los que se lleva esa memoria de un dato específico de un número, para que quede bien claro en qué punto termina un paquete y en qué punto empieza el otro. Así que estos los cambié, antes los teníamos como int, así, ahora los cambié a int32. Incluso vean aquí que cuando escribí esto me propuso otras formas de integers. Existen varias formas más, pero esta es la que vamos a utilizar aquí. ¿Okay? Entonces, esas son las diferencias que ha habido. Y por supuesto, acá decíamos que como queríamos ahora asegurarnos de que solo vamos a mandar datos cuando haya un cambio y que no esté mandando todo el tiempo, por ejemplo, 0000 con el botón, y que cuando lo apriete todo el tiempo mande 1, eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, va a cambiar este tipo de cámara. Entonces, justamente vamos a tratar de que sea un poquito más claro en qué momento estamos mandando nuestros datos, ¿ok? Entonces la diferencia es que en este if tenemos guardado el estado anterior y decimos que si el sensor magnético, lo que estamos leyendo ahora, es distinto al estado anterior que habíamos empezado en 0, o una vez que lo presionamos era 1, entonces se active todo esto en el que se lee el sensor, se imprime y por supuesto se cambia el estado anterior. Esto lo hice en estos dos casos y algo muy parecido en el potenciómetro, en donde tengo aquí la lectura de absoluto, es decir, el mayor o menor da exactamente lo mismo, pero si el potenciómetro, la lectura que estoy haciendo en este momento, aquí estoy en el loop, estoy leyendo que el potenciómetro se lee el pin y después se le resta el estado anterior. Entonces, si esta diferencia que quedó fue mayor a, en este caso 10, debería de ser 1. Le voy a poner 10 porque como aquí todavía no están estables mis conexiones, de hecho si se fijan todavía se pueden desconectar y eso provoca bastante inestabilidad, entonces a veces se están mandando datos cuando no se quiere mandar datos. Entonces le pongo esto por si acaso hubiera una diferencia de hasta 10 valores, que no mande un cambio, ¿ok? Entonces, si se cumple esta condición, vamos a imprimir el cambio, vamos a mandar el cambio. Otra cosa que no dije antes es que el potenciómetro, no solo estoy leyendo el potenciómetro, sino además lo estoy metiendo dentro de una función que se llama mapeo. Lo único que va a hacer el mapeo es que me va a cambiar el rango de números. El potenciómetro, cuando está en la parte más baja, manda 0, cuando lo lleva a la parte más alto, manda 4095. Esto lo hace justamente porque en ESP32 estamos trabajando con 32 bits, esa es la resolución que tiene. Y eso simplemente lo estoy cambiando a valores de 200-800. ¿Por qué 200-800? Porque ahorita voy a hacer una prueba con frecuencia, es decir, con sonidos,
y quiero que mi rango sea de entre la frecuencia 200 y la frecuencia 800. No quiero que vaya más bajo porque no lo voy a escuchar, ni que vaya mucho más arriba porque también va a ser un sonido muy agudo. Entonces, no, esto lo hice simplemente para mantener un rango que vaya a ser audible y que sea fácil de reconocer. Ok, entonces ya lo subí. Vamos a ver cómo está funcionando. Y en teoría, esto cambiar mi velocidad. Aquí está. Ok, miren, el potenciómetro está ahí justamente haciendo esto que habíamos hablado. Estaba saltando. Y eso es porque estaba un poco desconectado. Pero aquí está mi botón. Vean que cuando lo presiono, el potenciómetro está mandando datos. Y eso es justamente porque está mal conectado. Porque se cruzan aquí los cables y tengo ese problema. Una vez que esté todo soldado, no debería de tener esos problemas. Entonces, hagan un poco de caso omiso a esto. Pero esto es parte de hacer prototipos. Los prototipos siempre nos vamos a encontrar con situaciones como estas, a menos que estemos soldando todo en el momento. De hecho, cuando lo despego totalmente, está saltando. Pero voy a tratar de conectarlo de manera un poco más estable. Y ahí está. Entonces sigue funcionando. Sigue funcionando el sensor magnético, el botón y por supuesto el potenciómetro. Ok, bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Ok, como les decía, prácticamente va a funcionar de la misma manera, pero vamos ahora a generar el mensaje OSC, así como antes teníamos algo muy parecido a esto y generamos el mensaje MIDI. Vamos a hacer lo mismo, ahora vamos a generar el mensaje OSC. Pero antes de hacer eso necesitamos conectarnos a la red, porque recuerden que íbamos a enviar los datos a una red. Ok, en este caso, como les dije, no me voy a conectar a un modem, sino lo que voy a hacer es con este aparatito, con este ESP32, voy a generar una nueva red. Ok, tengo que decirles que en este caso voy a usar una biblioteca creada especialmente para el ESP32, que sí es compatible con algunas placas, pero si ustedes están utilizando Arduino, por ejemplo, me parece que no es compatible con ninguna placa Arduino, pero no se tiene que usar necesariamente esta biblioteca, porque existen otras bibliotecas y de hecho aquí hay una misma versión que no usa ¿cómo se dice? El dispositivo en el que está creando la red inalámbrica, sino que hay algunos Arduinos que se pueden conectar con cable de Ethernet y hay algunos otros aparatos que sí pueden utilizar esta biblioteca. De hecho, casi todos los aparatos que tienen la posibilidad de conectarse a través de Wi-Fi, casi todos los dispositivos como que pueden conectarse al Wi-Fi, son compatibles con esta biblioteca.